Buenos días a todos. Este es el seminario de la segunda parte de patologías infecciosas, donde vamos a pasar a ver ejemplos más puntuales de lo que vieron en general en la primera parte de este teórico. Y lo que vamos a hacer es ver distintos cuadros infecciosos y ver cómo afectan a los diversos órganos del cuerpo y cómo estos agentes van a interactuar con los tejidos para generar ciertos cambios en el organismo. Los temas que vamos a ver hoy los organicé de la siguiente manera. Vamos a ver primero neumonía, tanto bacteriana como intersticial viral. Después vamos a hablar un poco sobre hepatitis, en específico hepatitis B, tanto la forma aguda como la crónica. Después vamos a hablar de infecciones urinarias, cistitis y pielonefritis, tanto agudas como crónicas. Y después vamos a hablar un poco de apendicitis y por último de sarcoidosis. En primer lugar, vamos a empezar con el sistema respiratorio, con uno de los trastornos pulmonares más comunes, que es la neumonía. Pero antes vamos a charlar un poco recordando los mecanismos de defensa que actúan a nivel pulmonar para prevenir las infecciones. En cuanto a los mecanismos de defensa, tenemos de los dos tipos, defensas innatas y adaptativas. En cuanto a la innata, en el pulmón normal, la eliminación de los microorganismos depende del atrapamiento en la capa de moco y de su eliminación por el elevador mucociliar. El elevador mucociliar es un sistema biológico que se encuentra en las vías respiratorias y que consiste en la acción coordinada de células y mucosas que recubren el revestimiento de las vías respiratorias superiores como son la nariz y la tráquea. Funciona mediante el movimiento coordinado de esos pequeños cilios que recubren las células mucosas que se van a mover en un patrón sincronizado, moviendo el moco y las partículas atrapadas hacia la parte superior de la garganta, donde las vamos a poder eliminar a través de la tos o degluyéndolas para que sean digeridas. El elevador mucociliar es esencial para mantener las vías respiratorias limpias y saludables y nos va a ayudar a prevenir infecciones y otros problemas respiratorios. Además, tenemos a los macrófagos alveolares que hacen su fagocitosis y pueden matar y degradar microorganismos y eliminarlos de los espacios aéreos al migrar hacia el elevador mucociliar. A su vez tenemos a los neutrófilos que van a ser reclutados por los factores que liberen los macrófagos y el complemento sérico que puede entrar en los alvéolos y ser activado por vía alternativa para proporcionar opsoninas que potencia la fagocitosis. Y a su vez, los gérmenes o microorganismos que están, incluso los ingeridos por los fagocitos, pueden llegar a los ganglios linfáticos de drenaje para iniciar las respuestas inmunitarias. Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa. La IgA secretada puede bloquear la unión de los microorganismos al epitelio en las vías respiratorias altas, mientras que en las bajas hay otro tipo de anticuerpos séricos, como son el IgM y el IgG, en el líquido que reviste los alvéolos. Estos van a activar el complemento con más eficiencia por la vía clásica y va a permitir obtener opsoninas. Además, la IgG va a provocar opsonización. También tenemos a los linfocitos T, que son importantes para controlar las infecciones por virus y por otros microorganismos intracelulares. Pero, a pesar de los múltiples mecanismos defensivos, hay otros factores que van a predisponer a las infecciones. Por ejemplo, los defectos de la inmunidad innata, como son los defectos en los neutrófilos o el complemento, o una inmunodeficiencia humoral, van a causar un incremento de la incidencia de las infecciones, por ejemplo, por bacterias piógenas. También puede ocurrir la pérdida o la supresión del reflejo de la tos, como resultado de un paciente que está atravesando un coma o que está anestesiado, o que tenga algún trastorno neuromuscular o consuma cierto tipo de medicación, o que sufra de dolor torácico y no pueda toser correctamente, y eso genere una aspiración del contenido gástrico. Además, puede ocurrir una lesión del aparato mucociliar por deterioro de la función ciliar o por destrucción del epitelio ciliado, como por ejemplo en pacientes que son fumadores, o por la inhalación de gases calientes o corrosivos, por enfermedades víricas, o por defectos genéticos de la función ciliar. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de cilios inmóviles, que genera esto, ¿no? Un defecto en la función de los cilios. También tenemos acumulación de secreciones en procesos como fibrosis quística o la obstrucción de los bronquios,
o interferencia de la acción fagocítica o bactericida de los macrófagos alveolares por el alcohol, por el humo del tabaco o por intoxicación por oxígeno. Y a su vez, por último, tenemos congestión y edema de pulmón. Todo esto va a generar, obviamente, una debilitación del sistema inmune y va a prevenir y va a predisponer que el paciente sufra infecciones. Pero aún así, siendo un paciente completamente saludable, vamos a poder sufrir una infección, ya sea bacteriana o viral o por otros microorganismos, que es la neumonía, y ahora vamos a ver más en detalle. A grandes rasgos, la neumonía se puede definir como cualquier infección del pulmón y se produce siempre que se deterioren los mecanismos defensivos a nivel local o que la resistencia en general del huésped esté debilitada. El espectro histológico de la neumonía puede variar desde un exudado alveolar fibrino purulento en la neumonía bacteriana aguda o infiltrados intersticiales mononucleares en las neumonías víricas y otras neumonías atípicas. Por las dudas, hago una aclaración que cuando hablamos de infiltrado intersticial, estamos hablando del intersticio pulmonar, que se refiere al espacio que existe entre los alvéolos pulmonares y que está ocupado por tejido conectivo, que incluye fibras elásticas, colágeno y ciertas células especializadas. Generalmente puede ocurrir que un tipo de neumonía en ocasiones predisponga a otro, sobre todo en pacientes que tienen problemas de inmunodeficiencia. Una infección viral, por ejemplo, como era en su momento en la pandemia de COVID, generalmente venía acompañada con una neumonía bacteriana superpuesta y eso se produce en otros casos clínicos también de otros cuadros virales. Además, puede producirse una diseminación hematógena de un órgano a otro y también muchos pacientes con enfermedades crónicas adquieren neumonías terminales estando hospitalizados, o sea, hablando de una infección intrahospitalaria. Esta es una forma de clasificación de las neumonías que se basa en el lugar de adquisición de la enfermedad, si fue una neumonía adquirida en la comunidad, o sea, una neumonía comunitaria, o intrahospitalaria. Y esta última se refiere a la neumonía que se desarrolla en un paciente al menos 48 horas después de que esté hospitalizado, cuando no tenía síntomas de neumonía al momento del ingreso o dentro de los 7 días que se le da el alta. Es fundamental diferenciar entre estos dos tipos de neumonía, ya que los enfoques de tratamiento y la selección de antibióticos puede variar significativamente porque obviamente vamos a hablar de distintos microorganismos. La neumonía intrahospitalaria tiende a ser más difícil de tratar debido a la posible resistencia de antibióticos y a la presencia de comorbilidades que ya tienen los pacientes hospitalizados. Nosotros vamos a hablar principalmente de las neumonías agudas adquiridas en la comunidad, que son las más prevalentes. La mayoría de las neumonías agudas, que son comunitarias, tienen un origen bacteriano y frecuentemente, como les había dicho, puede ser que haya una superposición entre una infección viral de las vías respiratorias altas que desencadene una neumonía bacteriana. El inicio suele ser súbito, con fiebre alta, escalofríos, dolor torácico pleurítico y tos productiva con esputo purulento, y algunos pacientes pueden tener hemoptisis. El neumococo o Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente de neumonía aguda comunitaria. La invasión bacteriana del parénquima pulmonar hace que los alvéolos se llenen de un exudado inflamatorio que va a generar una consolidación o solidificación del tejido pulmonar. Las neumonías bacterianas agudas se pueden manifestar como uno de dos patrones anatómicos y radiográficos que se llaman, en primer lugar, bronconeumonía y, en segundo lugar, neumonía lobular. La bronconeumonía implica una distribución parcheada de la inflamación que generalmente va a afectar a más de un lóbulo y se debe a que la infección inicial de los bronquios y bronquiolos se va a extender a los alvéolos adyacentes. Por el contrario, en la neumonía lobular, los espacios aéreos contiguos de parte o de todo el lóbulo van a estar llenos de un exudado homogéneo que en las radiografías lo vamos a ver como una consolidación, ya sea lobular o segmentaria. Y el Streptococcus pneumoniae es responsable de más del 90% de las neumonías lobulares. La distinción anatómica entre estas dos formas, que es la neumonía lobular y la bronconeumonía, puede ser difícil porque muchos gérmenes se manifiestan por cualquiera de los dos patrones de distribución
y la distinción radiológica entre una bronconeumonía confluente, o sea, distintos parches que se unen y forman uno solo, y una neumonía lobular no suele ser sencilla. Por tanto, es mejor clasificar las neumonías por el agente etiológico específico o, si no se aísla ningún patógeno, por el contexto clínico en el que se produce la infección. O sea, lo que veníamos hablando antes de si fue una infección adquirida en la comunidad o si fue intrahospitalaria. En la infección pulmonar neumocócica se puede producir cualquiera de los dos patrones de la neumonía, ya sea lobular o bronconeumonía, y esta última es mucho más prevalente en las edades extremas, o sea, en personas muy jóvenes o ya muy añosas. Acá tienen un ejemplo de una bronconeumonía, donde vemos que hay distintos lugares como parches que se ven más anaranjados o rojizos claros, que a la textura van a estar más sólidos, más consolidados, como se dice, y se ve el contraste con el resto del parénquima, que está más rojizo y, digamos, menos sobreelevado. Y bueno, se ve así de ese color porque hay una congestión pulmonar. Obviamente, en el lóbulo inferior vamos a ver que hay lugares que ya están prácticamente todos unidos, que los parches en realidad ya están unidos, y es por eso que se hace difícil a veces tipificar anatómicamente la neumonía, porque estos parches tranquilamente pueden ocupar todo el lóbulo y confundirse con una neumonía lobular. Acá otra foto de lo mismo. Fíjense bien cómo es esa distribución parcheada de la bronconeumonía, con esos lugares que van a estar más consolidados, más sólidos, con respecto al resto del parénquima que se ve bien en el borde, que ya tiene otro tipo de coloración más oscura y solamente está congestionado. Y en este caso, fíjense que tenemos un pulmón izquierdo y fíjense cómo se afectó todo el lóbulo superior y generó una neumonía lobular que suele ser menos común que la bronconeumonía, generalmente porque está está causada por el Streptococcus pneumoniae, que responde bien al tratamiento con penicilina y por ende no se observa con tanta frecuencia ya casos avanzados por la eficacia de los antibióticos, ¿no? Fíjense, en esta imagen vemos más de cerca cómo se marca el límite entre el lóbulo que está afectado y que no está afectado, y cómo se refleja eso en una radiografía. En el lóbulo superior, acá en la imagen de la macroscopía está al revés, porque en la macroscopía vemos que está afectado el inferior y en la radiografía superior, pero quería que vieran cómo se ve una radiografía pensando en cómo está el pulmón en la macroscopía. En la radiografía lo vamos a ver como un infiltrado que va a verse de color blanquecino, que en radiografía se llama una radioopacidad, se ve como más blanco, más opaco. En la era preantibiótica, la neumonía que causaba el neumococo llegaba a afectar a lóbulos enteros o casi enteros y evolucionaba en 4 fases: la fase de congestión, la fase de hepatización roja, la fase de hepatización gris y una etapa final resolutiva. Hoy en día, gracias al fácil acceso que tenemos a los antibióticos, podemos hacer una terapia temprana que altere o detenga del todo la progresión típica de la infección. En esta primera etapa, que es la etapa de congestión, los lóbulos afectados o el lóbulo que esté afectado, lo vamos a ver en la macroscopía como un pulmón pesado, rojo, húmedo, e histológicamente se puede ver la congestión vascular con un líquido proteináceo de neutrófilos dispersos y muchas bacterias en los alvéolos. A mí siempre me gusta dejarles una foto de la histología normal. Acá, bueno, hablando de los alvéolos, recordemos que están revestidos por un epitelio simple plano que, bueno, facilita el intercambio gaseoso del aire que va a llegar a los pulmones y la sangre que va a ocurrir a través de las paredes delgadas de los alvéolos y los capilares. Recuerden que están formados por neumocitos tipo 1, que son células planas, que van a formar la mayor parte de la superficie del alvéolo y que están involucradas en el intercambio gaseoso. Y a su vez vamos a tener los neumocitos tipo 2, que son células cuboidales, que van a secretar el surfactante pulmonar y que va a reducir la tensión superficial en los alvéolos, evitando el colapso.
También va a haber macrófagos alveolares que van a eliminar las partículas extrañas y las células muertas y van a formar parte del sistema de defensa del pulmón. Ahora fíjense en este preparado histológico de una etapa congestiva de la neumonía que nada que ver con la histología normal. Vamos a ver que los espacios alveolares van a estar llenos de un exudado, que es un exudado inflamatorio, que va a estar ocupando esos espacios alveolares y va a estar compuesto por neutrófilos, macrófagos, detritos celulares. También vamos a encontrar que va a haber edema pulmonar, porque esta congestión pulmonar puede ir acompañada de un aumento de la permeabilidad de los capilares y eso va a resultar en la extravasación de líquido hacia el espacio alveolar y también hacia los tejidos. Por otro lado, también podemos encontrar hemorragia porque va a haber inflamación y se va a generar un daño en los capilares pulmonares, lo que va a provocar esa hemorragia al espacio alveolar, que bueno, la vamos a ver como glóbulos rojos extravasados en ese espacio alveolar. Y también va a haber un poco de necrosis que se suele dar en los casos más graves de la neumonía, que puede ocurrir una necrosis de las células alveolares por esta infección y la inflamación, y puede verse como áreas de células muertas o destruidas en el tejido del pulmón. Estos hallazgos histológicos son indicativos de una respuesta inflamatoria y de que hay daño tisular obviamente asociado con esa neumonía. Después de la etapa de congestión va a venir la segunda etapa de hepatización roja, que justamente ese nombre, que es la hepatización, va a venir del aspecto que va a cobrar el pulmón en esta etapa, que se lo va a ver más firme en su consistencia, más rojizo, por la extravasación de hematíes que está ocurriendo a nivel microscópico, y eso le va a dar un aspecto más similar a lo que es el hígado, y por eso se va a llamar hepatización. Microscópicamente, si bien en la imagen anterior vieron que había un poco de exudado inflamatorio, ahora se va a volver más evidente con mayor cantidad de neutrófilos, de fibrina también, que bueno, van a empezar a hacer la respuesta inmune y van a tratar de contener a las bacterias englobándolas. Fíjense acá en el preparado cómo se ve que va a haber capilares distendidos y congestionados por este proceso inflamatorio y va a haber mayor cantidad, más evidente, de los polimorfonucleares que van a estar empezando esa respuesta inflamatoria. Después de la hepatización roja va a venir la hepatización gris, donde el pulmón va a estar más seco, más gris y firme, porque los eritrocitos ya van a haber sufrido la lisis, ¿sí? Mientras que el exudado fibrinoide, fibrino supurativo, va a persistir dentro de los alvéolos. Y en el preparado histológico a nivel microscópico vamos a ver que los alvéolos se llenan del exudado inflamatorio fibrinoso, que va a resultar en una pérdida de la arquitectura alveolar normal y en una disminución de la capacidad del intercambio gaseoso. En este contexto vamos a hablar de algo que se llama organización, que es un proceso en el que el exudado inflamatorio que va a estar en los alvéolos durante esta fase aguda de la neumonía va a ser reemplazado por tejido fibroso, por el depósito de fibrina. Y este proceso ocurre ya encaminándonos a la fase de resolución de la neumonía. Va a empezar en esta fase de hepatización gris y por eso va a tener ese color. Y bueno, ya vamos a ir transicionando despacio hacia lo que es la resolución. Y lo vamos a ver bien en este preparo histológico, cómo se altera la histoarquitectura del alvéolo. Y bueno, va a haber todo este exudado que se ve eosinófilo rosado, que ya no tiene forma, que bueno, representa el depósito de las fibras del tejido fibroso. Fíjense que en esta etapa, a medida que la neumonía va empezando a resolverse, como los macrófagos y los leucocitos que están presentes en el exudado inflamatorio de los alvéolos van a empezar a eliminar esos restos celulares y la fibrina, y se van a activar células especializadas, que son los fibroblastos, que van a empezar a depositar colágeno y otros componentes de la matriz extracelular en el espacio alveolar. Y bueno, se va a empezar a depositar tejido fibroso, que puede resultar en la formación de bandas o de tabiques fibrosos adentro de los alvéolos, y eso es lo que va a distorsionar la histoarquitectura del pulmón, ¿sí? Eso es la organización. Por último, en casos no complicados, va a producirse la resolución,
a medida que los exudados de los alvéolos van a ser digeridos enzimáticamente para producir desechos granulares y líquidos que van a ser reabsorbidos, ingeridos por macrófagos o directamente expectorados u organizados por fibroblastos que van a crecer ahí, como ya habíamos visto. Y por último, quería aclararles que en realidad no piensen en esto como un proceso lineal, ¿sí? Esto no ocurre así a nivel general, sino que va a haber distintos sectores pulmonares que pueden superponerse en sus etapas y que, por ejemplo, va a haber sectores que estén congestivos o otros sectores que ya estén en una etapa de hepatización roja, otros sectores que estén más avanzados y así, ¿sí? Entonces, hay ciertas características propias de las etapas, de cada una de esas etapas, pero estas etapas se pueden superponer a medida que hablamos de los distintos sectores del pulmón afectado. Ahora vamos a hablar un poco de las neumonías atípicas, ¿sí? Con el término neumonía atípica se habla de una enfermedad respiratoria febril, aguda, caracterizada por cambios inflamatorios de forma parcheada en los pulmones, limitados principalmente a los tabiques alveolares y al intersticio pulmonar. Y además hace referencia a una clínica que no es tan florida como una neumonía justamente típica y va a generar en realidad cantidades moderadas de esputo, ausencia de signos clínicos de consolidación, un leve aumento de los leucocitos o ausencia de exudado alveolar, y generalmente está producida por diversos gérmenes, de los cuales el más común es el Mycoplasma pneumoniae, y otros agentes etiológicos comunes son los virus, como la gripe A o el virus de la gripe tipo B, el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus humano, adenovirus, rinovirus, el virus de la rubiola, la varicela, clamidia pneumoniae y Coxiella burnetii, que es la fiebre Q. Casi todos estos gérmenes también pueden producir una infección primaria del aparato respiratorio superior, que lo conocemos como catarro común, y el mecanismo patógeno común va a ser la fijación de estos gérmenes al epitelio respiratorio, seguido de la necrosis de las células y de una respuesta inflamatoria. Cuando el proceso se extiende a los alvéolos, suele producirse una inflamación intersticial, aunque también puede observarse el desbordamiento de líquido hacia los espacios alveolares, de modo que en la radiografía lo podemos ver como una neumonía que puede simular una neumonía bacteriana. Recuerden que la lesión del epitelio respiratorio va a inhibir la depuración mucociliar y va a predisponer también a una superposición con una infección bacteriana secundaria. Las infecciones virales del aparato respiratorio justamente se conocen por esta complicación, que es que vengan superpuestas con una segunda infección bacteriana que venga como oportunista aprovechando esta debilitación del aparato inmunológico. Las más graves del aparato respiratorio inferior aparecen con más probabilidad en lactantes, en ancianos o pacientes que tengan problemas de nutrición o que tengan adicciones como alcoholismo o que sean directamente inmunodeprimidos. Más allá de la causa, los patrones morfológicos en la neumonía típica van a ser muy similares y el proceso puede ser parcheado o afectar a lóbulos enteros, ya sea de forma bilateral o unilateral. A nivel macroscópico, las zonas que estén afectadas van a ser de un color rojo azulado y van a estar congestionadas y subcrepitantes, mientras que a nivel histológico, la reacción inflamatoria va a estar limitada en gran medida dentro de las paredes de los alvéolos. Vamos a ver que los tabiques están ensanchados, edematosos, y habitualmente contienen un infiltrado inflamatorio mononuclear de linfocitos, histiocitos y de algunas células plasmáticas. Al contrario de lo que se observa en las neumonías bacterianas, en las neumonías atípicas, los espacios alveolares están bastante llamativamente libres de un exudado celular, pero en casos graves se puede producir una lesión alveolar difusa donde se desarrollan membranas hialinas. Pero en casos menores, en casos de menor gravedad y no complicados, la remisión de la enfermedad se sigue de una reconstitución de la arquitectura original y bueno, puede haber justamente una infección bacteriana superpuesta que confunda un poco la histología y la haga un poco más mixta.
Con el tratamiento adecuado, recuerden que generalmente el pulmón se restituye completamente, pero en algunos casos se pueden producir complicaciones, como son la destrucción y la necrosis tisular, que puede generar abscesos, que se acumule material supurativo en la cavidad pleural y se genere un empiema, o que el exudado intraalveolar se organice y convierta ciertas zonas del pulmón en tejido sólido, fibroso, o que directamente esa infección bacteriana se disemine y pueda generar en otros lugares una meningitis, una artritis o endocarditis infecciosa. Acá les dejo dos ejemplos. El de la izquierda es un empiema. Fíjense cómo se extendió ese exudado y alcanzó la cavidad pleural y formó en la macro, como se ve, esa consolidación amarillenta. Y en la derecha, cómo se forman dos abscesos pulmonares que están formados justamente por tejido necrótico y eso eventualmente genera una complicación en el tratamiento porque lo hace más resistente y más difícil de tratar. Ahora vamos a pasar al hígado para hablar de una patología muy frecuente en este órgano y muy extensa, que es la hepatitis. Pero vamos a ver características generales para ver qué es lo que le sucede al hígado durante una hepatitis y particularmente durante la hepatitis B. Con hepatitis se hace referencia a un patrón histopatológico de lesión de los hepatocitos específico asociado a inflamación y a fibrosis cicatricial. Las formas aguda y crónica de hepatitis se distinguen primero por su duración y en parte por el patrón de lesión celular que van a generar. Recordemos también que hay muchas etiologías para la hepatitis. Las hepatitis pueden ser infecciosas y dentro de ellas las virales, pueden ser autoinmunes, pueden ser asociadas a medicamentos, por deficiencias metabólicas como el déficit de alfa-1 antitripsina o reactivas a procesos neoplásicos. Nosotros hoy vamos a cubrir la etiología infecciosa por el virus de la hepatitis B. Las hepatitis víricas se van a clasificar también en función del virus hepatotropo responsable, por lo que se habla de tipos desde la letra A hasta la E. Todos los virus causan una hepatitis aguda, pero solo el virus de la hepatitis B y la hepatitis C van a generar una forma crónica. El virus de la hepatitis B se transmite por pacientes con infección aguda o portadores virales crónicos a través del contacto sexual, por abuso de drogas intravenosas, sangre contaminada o instrumentos infectados, o también verticalmente de madre a hijo a través del canal de parto. Todas las formas de hepatitis, incluidas las debidas al virus de la hepatitis, y todas secundarias a los trastornos autoinmunitarios o inducidas por fármacos y toxinas, van a compartir el mismo patrón de lesión. Básicamente, la hepatitis la podemos dividir en aguda y crónica dependiendo del tipo de infiltrado que veamos en el hígado y de las manifestaciones en el parénquima. En la hepatitis aguda, lo que vamos a ver es daño de los hepatocitos y necrosis de los mismos, que va a ser de corta duración, generalmente autolimitada, por infecciones virales principalmente, o por el uso de medicación que genere hepatotoxicidad. En cambio, la crónica va a ser un proceso persistente inflamatorio que va a generar daño constantemente asociado a reparación y cicatrización del hígado, que va a llevar a una fibrosis, y la misma, cuando ya es demasiada, va a llegar a alterar la organización del parénquima hepático y puede generar una cirrosis, que es básicamente, hablando en líneas generales, una fibrosis del hígado generalizada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, muchos pacientes pueden ser asintomáticos, pero otros pueden tener síntomas generales como debilidad, anorexia, malestar general, fiebre, náuseas o dolor abdominal, y signos más específicos que nos van a hablar de una afección a nivel hepático, como son la ictericia, o signos de falla hepática, como es el edema por disminución de las proteínas del plasma o alteración de la coagulación. Acá en esta diapositiva les dejo básicamente el ciclo que se da como consecuencia de la hepatitis a nivel microscópico. Estos son los distintos hallazgos. En primer lugar, hablando de cambios citológicos a nivel celular, ¿no? El hepatocito, en lugar de estar cúbico, con el núcleo central y su citoplasma denso,
lo vamos a ver más grande, con un citoplasma claro y su núcleo que va a seguir siendo central. Eso es lo que se llama balonización del hepatocito. También puede ocurrir una apoptosis, donde el hepatocito se vea más pequeño y redondo con su núcleo redondo e hipercromático. En segundo lugar, tenemos la inflamación, que va a empezar en el espacio porta y después se va a ir al espacio periportal y más adelante a todo el parénquima. En tercer lugar, la necrosis, que se va a dar primero en sacabocados, empezando por lo que se llama placa limitante, que es la primera fila de hepatocitos alrededor del espacio porta, y se va a alternar en hepatocitos afectados y sanos, que le va a dar ese patrón en sacabocados, con sectores sanos y alternando sectores patológicos. En estadios avanzados afecta varias filas formando puentes de necrosis, y eso también va a ir asociado a lo que se llama hepatitis de interfase. Finalmente la fibrosis, que va a ir aumentando de grado. Primero va a empezar en el espacio portal, que se va a ver más agrandado por las fibras de colágeno, y después se va a extender y ese espacio porta se lo ve como desflecado por esas mismas fibras que se van extendiendo hasta formar puentes entre un espacio porta y otro, y finalmente la cirrosis con formación de bandas gruesas de tejido fibroso que van a encerrar a los hepatocitos, los va a agrupar y eso va a formar los nódulos regenerativos. Acá les dejo un preparado de la histología normal del hígado, donde vemos el lobulillo hepático, que es una estructura con forma de hexágono, que en el centro de ese hexágono se va a encontrar la vena centrolobulillar y en las esquinas los espacios porta. Entre las esquinas del hexágono y el centro vamos a tener a los sinusoides hepáticos y los hepatocitos que se disponen en forma radiada en torno a cada vena centrolobulillar. Y si le hacemos aumento, vamos a ver que los hepatocitos van a ser cúbicos, con el núcleo central y su citoplasma denso. En estas imágenes, en la primera a la izquierda, vamos a ver cómo hay una inflamación que se limita al espacio porta, y en la segunda de la derecha ya cómo se va extendiendo esa inflamación y va generando la necrosis en sacabocados con sectores necróticos que se superponen con sectores que todavía están relativamente sanos. Y en la imagen de abajo van a ver el hepatocito balonizado. Van a ver que hay un daño en la estructura y en la función normal del hepatocito, y estas células balonizadas van a mostrar un citoplasma vacuolado, que significa básicamente con espacios vacíos, y eso va a indicar la degeneración y la acumulación de sustancias anormales. Estos hepatocitos balonizados los vamos a ver más agrandados, con bordes celulares difusos y un citoplasma claro y vacuolado. Si hablamos un poco de la patogenia, sabemos que la respuesta inmune del anfitrión frente al virus es el principal determinante de cómo va a evolucionar la infección. Los mecanismos inmunitarios innatos nos van a proteger durante las fases iniciales de la infección, y una respuesta por linfocitos T, CD4 y CD8 específicos frente al virus van a producir interferón, y eso va a generar la resolución de la infección aguda. En general, el virus de la hepatitis B no va a provocar lesiones directas en los hepatocitos, sino que todas estas lesiones que venimos mencionando las van a generar los linfocitos TSD8, que van a atacar a las células infectadas. Recuerden que microscópicamente, entonces, tanto la hepatitis aguda como la crónica van a presentar un infiltrado mononuclear o de linfocitos y de células plasmocitoides. Además, en la hepatitis B aguda podemos observar los famosos cuerpos de Mallory en la histopatología, que son agregados de filamentos de queratina intracelular que se forman en los hepatocitos, que esto indica estrés celular y daño hepático. Los cuerpos de Mallory son un marcador de gravedad en la hepatitis alcohólica principalmente, pero pueden estar presentes en la hepatitis B aguda y reflejan la severidad del daño hepático. En la mayoría de los casos, la hepatitis B aguda no va a conducir directamente a la cirrosis hepática, sino que es una infección de corta duración que generalmente se resuelve por sí sola en pocas semanas o como mucho meses. La mayoría de las personas se van a recuperar completamente de la hepatitis B aguda sin desarrollar complicaciones graves. Cuando la infección por hepatitis B persiste más allá de 6 meses, se considera que es crónica.
Una característica importante de la hepatitis B crónica es la acumulación de tejido cicatricial, conocido como fibrosis, alrededor de los hepatocitos inflamados. Esta fibrosis la vamos a ver como un engrosamiento del espacio portal y la formación de puentes de tejido fibroso entre los lobulillos hepáticos. La fibrosis es el resultado de la respuesta del hígado a la inflamación crónica y al daño tisular continuo. Las células de Kupffer y las células de Ito van a estar constantemente liberando factores proinflamatorios que van a atraer a los miofibroblastos y ellos van a producir una matriz extracelular que va a empezar a transformar a los sinusoides hepáticos y van a empezar a generar una dificultad en el intercambio gaseoso, de oxígeno principalmente, entre los sinusoides y los hepatocitos, y ahí es que va a empezar a sufrir el daño que va a liderar a una necrosis. La característica histológica que define la hepatitis crónica es la infiltración portal por células mononucleares. Esta inflamación puede ser leve a intensa y variar de un espacio porta al siguiente. A menudo también vamos a ver una hepatitis de interfase, además de la hepatitis lobulillar. Ahora, ¿qué es la hepatitis de interfase? La hepatitis de interfase se conoce también como hepatitis portal y es un término que se refiere a un patrón histológico específico que se caracteriza por la presencia de inflamación y daño celular, principalmente en el área donde están los hepatocitos y el tejido conectivo, que se conoce como interfaz, que rodea a las vías biliares pequeñas dentro del hígado. Las principales características de la hepatitis de interfaz van a ser que va a haber infiltración de células inflamatorias, vamos a ver el infiltrado de linfocitos y células plasmáticas alrededor de los hepatocitos en la zona portal del hígado. Va a haber necrosis hepatocelular, puede haber áreas de necrosis o muerte celular de los hepatocitos en la región donde se encuentran esas vías biliares pequeñas, que además esas mismas van a estar dañadas con inflamación y daño en esas vías biliares pequeñas que van a rodear el área portal, y además vamos a ver fibrosis. En casos crónicos, la inflamación persistente va a conducir, como les decía, a la deposición de tejido fibroso en esa zona portal, y eso se va a conocer como fibrosis portal. La biopsia hepática nos resulta útil para confirmar el diagnóstico clínico, descartar los trastornos concomitantes frecuentes, como puede ser una esteatosis hepática, valorar los rasgos histológicos asociados a un aumento del riesgo de malignidad y gradar la extensión de la lesión hepatocítica y la inflamación, y a su vez poder estadificar la progresión de las cicatrices. A mayor rasgo histológico, vamos a poder diferenciar mejor una infección vírica de otra en las hepatitis crónicas, y un rasgo que nos ayuda en la hepatitis B crónica es la presencia de hepatocitos en vidrio esmerilado, que son células con retículo endoplasmático tumefacto por el virus de la hepatitis B. Como ya les había contado, con el tiempo la fibrosis puede progresar a cirrosis, que es una etapa avanzada de la enfermedad hepática que se caracteriza por la pérdida de la arquitectura hepática normal y la formación de nódulos de regeneración rodeados por tejido cicatrizal. La cirrosis puede conducir a complicaciones graves como es la insuficiencia hepática, la hipertensión portal y el carcinoma hepatocelular. En la hepatitis B crónica, los cuerpos de Mallory también pueden estar presentes en la histopatología, aunque su frecuencia disminuye con el tiempo. La presencia de los cuerpos de Mallory nos va a indicar un daño hepático continuo y una respuesta inflamatoria activa en el hígado. Bueno, ahora pasamos al sistema urinario, hablando principalmente de infecciones urinarias bajas, como es la cistitis, que es bueno, justamente la infección que ocurre en la vejiga, que puede ser aguda o crónica. La cistitis aguda es un diagnóstico clínico, generalmente por una tríada de síntomas que son la polaquiuria, o sea, un paciente que va constantemente de manera muy frecuente y muy repetida al baño, que tiene dolor abdominal bajo, y disuria, que es dolor o ardor al orinar. Generalmente no hay mucho que decir de la cistitis porque no hay una muestra quirúrgica para la cistitis aguda, porque el diagnóstico es clínico, aunque puede ser un hallazgo en una muestra obtenida por otros fines o en una autopsia.
Los agentes bacterianos más comunes por lejos es el Escherichia coli, seguido de Protrus, Klebsiella, Enterobacter y también por Candia o Cryptococcus en inmunodeprimidos o también adenovirus, clamidia o micoplasma. Las causas no infecciosas, por otro lado, son la quimioterapia, la radioterapia y traumatismos. Y en la cistitis crónica, la mayoría de los casos van a producir una inflamación inespecífica, que es aguda o crónica en la vejiga, y la persistencia de la infección bacteriana va a generar la forma crónica asociada a infiltrados inflamatorios mononucleares. Acuérdense que esto generalmente es así para la mayoría de los casos. Cuando hablamos de una infección aguda va a haber polimorfos y en una inflamación crónica va a haber mononucleares. La pielonefritis aguda es una inflamación habitualmente supurativa del riñón y de la pelvis renal que está producida por una infección bacteriana. La mayoría de los casos de pielonefritis se asocian a una infección de la vía urinaria baja. La pielonefritis aguda se suele asociar a trastornos predisponentes como son la obstrucción urinaria, ya sea congénita o adquirida, la instrumentación sobre las vías urinarias, sobre todo la colocación de sondas, el reflujo vesicoureteral, el embarazo, el sexo femenino y la edad del paciente. Sabemos que a partir del primer año de vida y hasta los 40 años, más o menos, las infecciones son mucho más frecuentes en las mujeres, mientras que al aumentar la edad va a aumentar la incidencia en hombres como consecuencia de la aparición de la hiperplasia prostática benigna, que va a determinar una obstrucción del flujo urinario. Otros factores predisponentes son las lesiones renales preexistentes que provocan cicatrices intrarrenales y obstrucción, la diabetes, que es uno de los factores predisponentes más frecuentes, que viene acompañado de infecciones y de disfunción vesical, y también pacientes que tengan inmunodeficiencia. Los principales gérmenes causantes de la pielonefritis aguda son los bacilos entéricos gram negativos, y con frecuencia el que más aparece es la Escherichia coli, y otros gérmenes importantes son Proteus, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. Estos se suelen asociar a infecciones a repetición, sobre todo en pacientes sometidos a manipulaciones repetidas de las vías urinarias o que presentan alteraciones congénitas o adquiridas de la vía urinaria baja. Las bacterias pueden llegar a los riñones desde la vía urinaria baja y hacer una infección ascendente, o por el torrente sanguíneo y hacer una infección hematógena. Las infecciones de la vía urinaria baja ascendentes son la forma más importante y más frecuente de llegada de las bacterias al riñón. Cuando no se refiere a ninguna instrumentación, la infección de la vía urinaria es más frecuente en las mujeres. La colonización por bacterias entéricas se ve favorecida por la estrecha proximidad que hay entre la uretra femenina y el recto. En condiciones normales, la orina de la vejiga es estéril por las propiedades antimicrobianas de la mucosa vesical y el mecanismo de lavado que se asocia a una eliminación periódica de la orina. Sin embargo, cuando se produce una obstrucción del flujo o disfunción vesical, los mecanismos de defensa naturales de la vejiga van a ser superados, lo que permite la aparición de una infección de la vía urinaria. Cuando aparece estasis, las bacterias que se introducen en la vejiga se van a multiplicar y no van a ser eliminadas por la pared vesical. A partir de esta orina contaminada, las bacterias pueden ascender siguiendo los uréteres para infectar la pelvis y el parénquima renal. Por eso, las infecciones de la vía urinaria resultan especialmente frecuentes en los pacientes con una obstrucción de la vía urinaria, como se debe, por ejemplo, en la hiperplasia prostática benigna o el prolapso uterino. La frecuencia también va a estar aumentada en la diabetes, como les decía, por la mayor susceptibilidad a infecciones y a la disfunción vesical neurógena que va a predisponer a la estasis, y además la insuficiencia del orificio vesicoureteral, que determina el reflujo vesicoureteral, es la causa más importante de infección ascendente. El reflujo va a permitir que las bacterias vayan ascendiendo por el uréter hacia la pelvis. En la pielonefritis aguda pueden estar implicados uno o los dos riñones, y el que esté afectado puede ser de tamaño normal o estar agrandado. Normalmente en la superficie renal son aparentes macroscópicamente unos abscesos elevados
bien delimitados y amarillentos, que pueden estar diseminados o limitados a una región del riñón, o pueden confluir para formar una única zona grande de supuración. El rasgo histológico característico de la pielonefritis aguda es una necrosis licuefactiva o la formación de un absceso dentro del parénquima renal. En los primeros estadios, la supuración va a estar limitada al tejido intersticial, pero más tarde los abscesos se van a romper y se van a extender dentro de los túbulos. Frecuentemente, dentro de la nefrona implicada, se extienden grandes masas de neutrófilos intratubulares hacia los túbulos colectores, lo que va a dar lugar a los cilindros característicos de células blancas que se encuentran en la orina. Sin embargo, los glomérulos no suelen estar afectados. Cuando la obstrucción es prominente, el pus puede ser incapaz de drenar, por lo que acaba llenando a la pelvis renal, los cálices y el uréter, y en consecuencia se produce lo que se llama una pionefrosis. Se ven en este preparado numerosos polimorfonucleares que están llenando los túbulos renales, tanto en el centro y a la derecha de la imagen, y entonces sabemos que las características que definen la pielonefritis aguda son la inflamación supurativa, que va a estar primero intersticial y parcheada, formando abscesos, los agregados tubulares de neutrófilos y la necrosis tubular. Es característico, como les decía, que los glomérulos sean relativamente resistentes a la infección, pero en última instancia también van a estar afectados y se van a ver destruidos. Después de la fase aguda de la pielonefritis, la lesión va a cicatrizar y el infiltrado neutrófilo va a ser reemplazado por otro compuesto predominantemente de macrófagos, células plasmáticas y linfocitos. Los focos inflamatorios se van a ver reemplazados con cicatrices irregulares que se pueden ver en la superficie cortical del riñón como depresiones fibrosas. En cambio, la pielonefritis crónica se define como una entidad en el que la inflamación intersticial y la cicatrización del parénquima renal se van a asociar a una cicatrización visible y a una deformidad del sistema pielocalicial. Es una causa importante de insuficiencia renal crónica y puede dividirse en dos formas: la pielonefritis obstructiva crónica y la pielonefritis asociada a reflujo. Por un lado, la pielonefritis obstructiva crónica, como les contaba, consta de una obstrucción que predispone a la infección del riñón. Las infecciones recidivantes, sumadas a las lesiones obstructivas, van a dar lugar a brotes de repetición de inflamación renal y a cicatrización que finalmente van a producir la pielonefritis crónica. La enfermedad puede ser bilateral, como ocurre en pacientes que tienen anomalías congénitas de la uretra, y eso les va a generar una insuficiencia renal que va a terminar siendo mortal, a menos que se corrija la anomalía, o también puede ser unilateral, como sucede en los casos de los cálculos renales o lesiones obstructivas unilaterales del uréter. Por otro lado, la pielonefritis crónica asociada a reflujo o nefropatía por reflujo es la forma más frecuente y el resultado del solapamiento de una infección de la vía urinaria sobre un reflujo vésico-ureteral congénito y reflujo intrarrenal de la orina. El reflujo puede ser unilateral o bilateral y la lesión renal que resulte puede producir cicatrización y atrofia de uno de los riñones o puede afectar a los dos, y eso podría provocar una insuficiencia renal crónica. En cuanto a la microscopía, los cambios suelen ser inespecíficos y pueden verse alteraciones que son similares con otros trastornos crónicos, como es la nefropatía por analgésicos, pero en general podemos encontrar fibrosis intersticial e inflamación crónica, mononuclear, de linfocitos y células plasmáticas, y ocasionalmente algunos neutrófilos, y también podemos ver dilatación o retracción de los túbulos renales con atrofia del epitelio de revestimiento, y muchos túbulos dilatados van a contener cilindros que son de un color más rosado, que se conocen como cilindros coloideos, que se parecen justamente al tejido tiroideo, y de ahí reciben el nombre de tiroidización de los túbulos. A veces también dentro de estos túbulos vamos a ver neutrófilos.
Ahora pasamos a la apendicitis aguda, ¿sí? El apéndice es un divertículo verdadero normal que está ubicado adyacente al ciego, en el colon, y al igual que cualquier divertículo puede inflamarse y bueno, la apendicitis aguda es muy frecuente. Hay otras lesiones que pueden asentar en el apéndice, como son tumores, pero bueno, son mucho menos frecuentes que una apendicitis. La apendicitis aguda es más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes, pero en realidad puede afectar a cualquier grupo de edad. Y lo que se dice es que la apendicitis aguda se inicia por un aumento progresivo de la presión intraluminal que va a comprometer el flujo de salida venoso. En la gran mayoría de los casos, la apendicitis aguda se asocia a una obstrucción de la luz, en general por una pequeña masa de heces que forma un cálculo o que se llama fecalito, o con menos frecuencia por un cálculo biliar, un tumor o por una pequeña bola de parásitos. La lesión isquémica y la estasis del contenido luminal va a inducir una proliferación bacteriana. Recuerden que obviamente en el colon hay una flora intestinal normal que justamente primero se va a comprometer el flujo de salida venoso por ese aumento en la presión intraluminal que va a generar esa obstrucción, ya sea por un cálculo o por un heces, un fecalito o lo que sea, y va a comprometer el flujo de salida primero venoso y después la llegada de sangre arterial. Y eso va a generar un ambiente propicio para que empiecen a proliferar las bacterias, se active la respuesta inflamatoria con edema a nivel tisular e infiltrado inflamatorio agudo en la luz que va a llegar primero, bueno, desde la mucosa hasta la pared muscular y después a la larga afectar tejidos blandos periapendiculares. Acá en la imagen de arriba les dejo cómo se ve el apéndice normal. Fíjense que es bien rosado, tiene una serosa brillante, lisa y traslúcida. Y fíjense el contraste de cómo se ve una apendicitis aguda, ¿no? Cómo se ve el apéndice inflamado, que tiene ese color más amarillento, con hiperemia, que la grasa que lo rodea también se va a empezar a congestionar e inflamar. Y esa cerosa que estaba lisa y brillante, después eventualmente se empieza también a congestionar y a volverse más opaca. En la clínica se habla generalmente de lo que es la cronología de Murphy, que es un paciente que empieza con dolor epigástrico, con náuseas y vómitos, y después ese dolor se va yendo desde lo que es el epigastrio, que es la boca del estómago, a la fosa ilíaca derecha, y empieza a tener fiebre y leucocitosis en el análisis de sangre. Como siempre, para que recuerden, esta es la histología normal del apéndice. Téngansela aprendida un poquito porque vamos a ver apéndice en el práctico. Y nada, se las resumo. Tiene como siempre las 4 estructuras de un órgano hueco, que son una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa. Y bueno, la mucosa obviamente va a estar más cerca de la luz y está compuesta por un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Y en la lámina propia va a haber un tejido conectivo laxo con gran cantidad de folículos linfoides. Recuerden que eh, en la mucosa del tubo digestivo está lo que se llama MALT, que es tejido linfoide asociado a las mucosas. Y bueno, después tenemos una submucosa de tejido conectivo denso que también tiene varios folículos linfoides, una capa muscular que tiene también 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa, ambas de músculo liso, que bueno, justo en el apéndice no están muy bien desarrolladas como en otras partes del intestino grueso, y una serosa, que es la capa más externa, que bueno, tiene una pequeña cantidad de tejido adiposo. En la apendicitis aguda precoz, los vasos que estén por debajo de la serosa, que son los vasos subserosos, aparecen congestivos y se observa que hay un infiltrado neutrófilo alrededor de los vasos, que se llama perivascular, en todas las capas de la pared. La reacción inflamatoria transforma esa serosa, que les había mostrado que es brillante, normal y traslúcida, en, como les mostraba la imagen de abajo de la macroscopía, que es una superficie más congestiva, eritematosa, más amarillenta, de aspecto mate.
Aunque generalmente en la mucosa, hablando de la histología, vamos a ver neutrófilos y ulceraciones superficiales, focales, suelen ser hallazgos inespecíficos y para diagnosticar una apendicitis aguda, recuerden que es necesario evidenciar un infiltrado inflamatorio neutrofílico en la capa muscular propia. Acá en esta imagen tenemos un preparado de apendicitis aguda, donde desde la izquierda hacia la derecha vamos viendo las distintas capas del apéndice. En la izquierda tenemos la luz, que es la parte central, y después vemos todo lo que es la capa mucosa con su epitelio glandular, y después tenemos la submucosa con sus nódulos linfoides, y entre los dos nódulos linfoides que vemos arriba y hacia abajo al medio, van a ver todo ese infiltrado inflamatorio que, bueno, está medio de lejos, pero se ve toda esa zona violeta puntiforme que está formada por polimorfonucleares que se van extendiendo hasta llegar a la flecha, donde les señale que es la muscular externa. Y esa es la pista que tenemos para diagnosticar la apendicitis. En los casos más graves, es posible que se formen abscesos focales en el interior de la pared, en lo que se llamaría una apendicitis aguda supurativa, y estos abscesos pueden progresar hasta generar áreas extensas de ulceración hemorrágica y necrosis gangrenosa, hasta alcanzar la serosa en un cuadro que se llama apendicitis aguda gangrenosa, que con frecuencia se asocia a rotura y perforación con peritonitis supurativa. Ahora pasamos a la última patología que vamos a ver hoy, que es la sarcoidosis, que se trata de una enfermedad multisistémica de etiología desconocida, que se caracteriza por granulomas no caseificantes en tejidos y órganos. Otras enfermedades, como son algunas infecciones micobacterianas y fúngicas, a veces también pueden producir estos granulomas, y por tanto el diagnóstico histológico de la sarcoidosis es de exclusión. Pero recordar que estos tipos de granulomas, que son los no caseificantes, son el signo que aparece y que nos da la pista de que se puede tratar de una sarcoidosis. En muchos pacientes la enfermedad es asintomática y se descubre en radiografía de tórax por otras causas o de control, como una adenopatía ilial bilateral o como un hallazgo casual en una autopsia. En otros pacientes, las manifestaciones iniciales pueden ser una linfadenopatía periférica o lesiones cutáneas, afectación ocular, esplenomegalia o hepatomegalia. En aproximadamente 2/3 de los casos que son sintomáticos, suelen aparecer gradualmente síntomas respiratorios, como son la dificultad respiratoria, tos o molestia por debajo del esternón, o síntomas y signos generales como es la fiebre, astenia, pérdida de peso, anorexia o sudoración nocturna. Debido a las características clínicas que son variables e inespecíficas, con frecuencia se suele recurrir a una biopsia pulmonar o de los ganglios linfáticos afectados, y eso es lo que nos llega a nosotros al laboratorio, y justamente lo que vamos a encontrar son esos granulomas no caseificantes, que es indicativo de sarcoidosis, pero que justamente tenemos que descartar otras enfermedades que también pueden causarlos. La sarcoidosis tiene una evolución que es bastante impredecible, caracterizada por una cronicidad que es progresiva, con periodos de actividad intercalados con remisiones, y estas remisiones pueden ser espontáneas o pueden ser inducidas por el tratamiento con corticoides y con frecuencia son permanentes. Aunque no se conoce la etiología de la sarcoidosis, hay varios datos que indican que es una enfermedad en la que hay un trastorno de la regulación del sistema inmune en personas que tienen una predisposición genética y que estén expuestas a algunos agentes ambientales específicos. Los pulmones se van a ver afectados en alguna fase de la enfermedad en la gran mayoría de los pacientes. Los ganglios linfáticos ciliares y paratraqueales intratorácicos van a estar aumentados de tamaño, también más o menos entre 75 y 90% de los pacientes, mientras que 1/3 van a tener una linfadenopatía periférica inicial. Los ganglios suelen ser indoloros y tienen una textura firme y elástica,
Y al contrario de lo que pasa en la tuberculosis, los ganglios linfáticos de la sarcoidosis no están empastados, que es lo que quiere decir que no están adheridos, y tampoco se ulceran. Se encuentran lesiones cutáneas en aproximadamente un cuarto de los pacientes. Entre ellas está el eritema nudoso, que es el dato fundamental de la sarcoidosis aguda, que está formado por nódulos elevados, rojos y dolorosos en las caras anteriores de las piernas. En estas lesiones no son frecuentes encontrar los granulomas sarcoides, pero sí pueden aparecer nódulos subcutáneos indoloros y delimitados que sí suelen presentar abundantes granulomas. La afección del ojo y de las glándulas lagrimales aparece en un quinto a la mitad de los pacientes y la afectación ocular va a adoptar una forma de iritis o iridociclitis y puede ser unilateral o bilateral. Y en consecuencia los pacientes van a experimentar opacidades corneales y glaucoma y con menos frecuencia la pérdida total de la visión. También va a afectar al tracto uveal posterior con coroiditis, retinitis y afección del nervio óptico. Estas lesiones generalmente se acompañan de inflamación de las glándulas lagrimales con supresión de la formación de lágrimas, que es lo que se llama el síndrome seco, y también se produce parotiditis unilateral o bilateral con aumento doloroso de las glándulas parótidas, que son las glándulas salivales que tenemos anterior a las orejas, que se aumentan en menos del 10% de los pacientes con sarcoidosis y algunos llegan a presentar serostomía, que es sequedad de la boca. A nivel macroscópico, en cuanto al vaso, no suele parecer afectado, pero en 3/4 partes de los casos sí tienen granulomas y en aproximadamente 10% de los pacientes está aumentado de tamaño a nivel clínico. El hígado va a tener lesiones granulomatosas microscópicas, habitualmente en las tríadas portales, con una frecuencia aproximada igual que la del vaso, pero solo 1/3 de los pacientes va a tener hepatomegalia o alteraciones en la función hepática. También se ha descrito afectación sarcoide de la médula ósea hasta en el 40% de los pacientes, aunque raras veces va a producir manifestaciones graves. A veces hay hipercalcemia con hipercalciuria, que no se relacionan con destrucción ósea, sino que están producidas por un aumento de la absorción del calcio, secundaria a la producción de vitamina D activa por los fagocitos mononucleares que están en los granulomas. Podemos pensar que, incluimos sarcoidosis en esta clase de patologías infecciosas porque hay una teoría que indica que frente a un antígeno no identificado, como puede ser un microorganismo, se genera una alteración inmunitaria que genera una respuesta celular exacerbada y exagerada. Se dice que el proceso está regulado por linfocitos T cooperadores o TCD4 y en esas alteraciones del sistema inmune podemos encontrar una acumulación intraalveolar e intersticial de linfocitos Th1, CD4, expansión de esos linfocitos T con aumento de citoquinas que vienen derivadas de estos linfocitos, como son interleuquina 2 o interferón gamma, que van todavía más a producir más expansión de esos linfocitos y activar macrófagos, y van a aumentar citoquinas en el entorno local, otras interleuquinas como es la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral y otras sustancias, que van a generar a su vez un aumento del reclutamiento de los linfocitos T y los monocitos, y ahí es con esa acumulación que se van a formar los granulomas. Además, se produce anergia a los antígenos de las pruebas cutáneas habituales como Cándida o el PPD, que se puede deber al reclutamiento pulmonar de linfocitos TCD4 con depresión periférica, hipergamma-globulinemia policlonal, que es otra manifestación de la alteración de la regulación de los linfocitos T helper, y además va a haber influencia genética en pacientes con sarcoidosis que vienen indicadas por la agrupación familiar y racial de los casos y por la asociación de algunos genotipos del antígeno leucocítico humano, conocido como HLA, que por ejemplo el HLA tipo A1 de clase 1 y HLA B8. Después de un trasplante pulmonar se observa en pacientes que tenían sarcoidosis que la patología recidiva, o sea que les vuelve a aparecer en
pulmones nuevos que le fueron trasplantados en el 75% de los pacientes. Y por último, se propuso varios posibles antígenos como desencadenantes de la enfermedad, como son virus, micobacterias, el polen y demás. Pero en la actualidad no se dispone de ningún dato que nos indique que la sarcoidosis está producida por un agente infeccioso. En cuanto a las características histológicas, obviamente ya les nombré el granuloma no caseificante, que va a aparecer en cualquiera de los órganos afectados, y esta es una lesión que es como una acumulación bien definida de células epitelioides rodeadas por una corona, digamos, de linfocitos TCD4. Estas células epitelioides proceden de los macrófagos, son macrófagos activados, y se caracterizan por un citoplasma eosinófilo rosado, muy abundante con núcleos vesiculosos. También es frecuente ver células gigantes multinucleadas que estén mezcladas, formadas por la fusión de estos macrófagos, y también hay una fina capa de fibroblastos laminados periféricos al granuloma que con el tiempo van a proliferar, se les va a depositar colágeno y va a sustituir a todo el granuloma por una cicatriz hialina o hialinizada. Además, en los granulomas se pueden observar dos características microscópicas que son, por un lado, los cuerpos de Schaumann, que son concreciones laminadas formadas por calcio y por proteínas, y por otro lado, los cuerpos asteroides, que son inclusiones estrelladas que están en el interior de las células gigantes. No es necesaria la presencia de ninguno de estos dos para establecer el diagnóstico, porque también pueden aparecer en otros granulomas, y raras veces puede haber focos de necrosis central en estos granulomas sarcoides que indican un proceso infeccioso. Obviamente que, a diferencia de la tuberculosis, no va a haber necrosis gaseosa en estos granulomas y esa va a ser una pista para hacer un diagnóstico diferencial. Acá tienen una imagen de un granuloma típico de la sarcoidosis, que es el granuloma no calcificante. Fíjense que carece de necrosis central y que viene acompañado de células gigantes multinucleadas que, bueno, estaban formadas por la fusión de los macrófagos y que alrededor tiene, bueno, acá no se ven mucho, pero tiene un leve agregado de linfocitos alrededor de las formaciones granulomatosas. Acá en estas dos imágenes van a ver los cuerpos asteroides de la sarcoidosis, que son inclusiones estrelladas que bueno, se pueden observar microscópicamente dentro de los granulomas y están formados por un material proteináceo y celular y su composición y formación no siempre es clara, pero se asocian con células gigantes multinucleadas que son parte de la respuesta granulomatosa. Estos cuerpos asteroides no son exclusivos de la sarcoidosis porque pueden aparecer en otras enfermedades granulomatosas, pero nos puede ayudar al diagnóstico en un contexto adecuado. Estos cuerpos asteroides se ven, bueno, se llaman así porque tienen como forma de estrella dentro de las células multinucleadas y bueno, eso es lo que nos ayuda a identificarlas. Y en estas dos imágenes vemos a los cuerpos de Schaumann, que son inclusiones laminares y calcificadas dentro también de las células gigantes multinucleadas en los granulomas, y aparecen como estructuras ovaladas o redondeadas con capas concéntricas que les da como un aspecto laminar y contienen depósitos de calcio y pueden contener un centro refractario. Están compuestas principalmente de calcio y de proteínas, incluyendo complejos de proteínas y productos de degradación celular, y una característica distintiva es su calcificación. Lo mismo que los cuerpos asteroides, no son exclusivos de la sarcoidosis, pero dentro de un contexto adecuado nos pueden dar la pista de que se trata de eso. Pero bueno, también se pueden encontrar en otras condiciones granulomatosas como es la tuberculosis o reacciones a cuerpos extraños o la beriliosis. Pero bueno, también nos da una pista de que puede tratarse de una sarcoidosis. Bueno, eso fue todo. Con eso terminamos la segunda parte de patologías infecciosas. Recuerden ir a revisar no solamente la guía, sino también completar con la información del libro si es que queda algo por profundizar. Y bueno, nos vemos en el práctico y cualquier cosa, cualquier duda o pregunta quedo a su disposición. Nos vemos.